Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomar, Valeria Santos, Gonzalo Lázaro y Camila Zuluaga analizan y debaten el tema del día. El tema del día. Colombia está al aire. Son las 12 del día, 15 minutos. Gracias a ustedes por seguir conectados con nosotros a esta hora en Mañanas Blue, después de las noticias del mediodía. Un saludo muy especial también a aquellos que se conectan con nosotros en las noches en Noticias Caracol, ahora el primer canal digital de noticias en Colombia. Hoy vamos a hablar del fútbol, pero del fútbol y su relación con un proceso judicial. ¿Por qué? Porque hay toda una novela, la habíamos hablado ya hace algún tiempo aquí en este programa, entre Atlético Nacional, que ayer le ganó a Millonarios, equipo de esta mesa, pero entre Atlético Nacional y el Cortuluá, y hay una pelea judicial por $5 millones. ¿Por qué vamos a hablar de ese tema que se viene comentando ya entre los periodistas deportivos desde hace varias semanas, incluso meses? Pues porque ayer se conoció que Atlético Nacional, el equipo suyo, Ana Cristina, el equipo verdolaga, puso una acción de tutela en contra del Cortuluá y en contra de la DIMAYOR y de la Federación Colombiana de Fútbol. Sí, así es, Camila. Entonces ya hay una cantidad de asuntos por resolver, pues porque ya hemos leído, por ejemplo, en el diario La República, la columna que escribió el abogado de Nacional, Néstor Humberto Martínez, diciendo las razones por las que no debería pasar a la justicia normal, a la justicia ordinaria, y las razones por las que otros argumentan que se debería mirar todo este proceso desde afuera. Por esa razón es que hoy vamos a hablar de ese tema que seguramente los hinchas de Nacional, los hinchas del Cortuluá y los aficionados del fútbol tienen muy claro desde hace rato, pero que aquellos que no son tan aficionados no saben los intríngulis de este proceso que vale $5 millones y que enfrenta a Nacional contra el Cortuluá. A esta hora está el presidente del Cortuluá, Óscar Ignacio Martán, quien nos atiende aquí en Mañanas Blue. Señor Martán, bienvenido. Gracias por aceptar nuestra invitación. Camila, muy buenas tardes, un saludo muy especial y por lo que veo conoce bastante el tema. Pues necesito que usted, señor Martán, nos haga un resumen de cuándo empezó esta historia entre Nacional y Cortuluá y por qué hoy están peleando, porque ustedes en Cortuluá les dice, págueme $5 millones que usted me debe, y el abogado Néstor Humberto Martínez, abogado de Atlético Nacional, dice, no van a haber ni una moneda de centavo hasta que no tengamos un proceso judicial en Colombia. A ver, Camila, el fútbol, el que esté asociado al fútbol, obviamente está comprometido con los estatutos de la FIFA, de la Conmebol, de la DIMAYOR, de la Federación, y en este caso, pues obviamente los clubes también hacemos parte de una organización que se llama la DIMAYOR, pero obviamente dependiente de la Federación. Jugador, técnico, club, presidente, directivo, asociación, federación, que esté en el deporte asociado, pues debe cumplir con unas normas, y las normas están escritas, los recursos a los que tiene que uno acogerse están escritos, la jurisdicción deportiva es muy clara, donde hay unas comisiones disciplinarias, hay unas comisiones del estatuto del jugador, tanto de DIMAYOR como de federación, ¿sí? Que tienen que cumplir con unos trámites, y nosotros lo que hemos hecho es irnos por los trámites que nos han enseñado cuando nos afiliamos al fútbol. Entonces los trámites son que una demanda se interpone ante el... A ver, cuando se hace un acuerdo, hay una cláusula que es la de controversias, donde se dice a dónde está... Pero mire, señor Martán, vámonos al punto. Esto empieza por una disputa de un jugador, porque haga de cuenta que nos está explicando a nosotros como dummies. Usted, el Cortuluá era dueño de un jugador. ¿De qué jugador? A ver, Fernando Uribe Hincapié es un jugador que de muy pequeño mostró sus condiciones de goleador. A los 14 años, entiendo que en un partido justamente, Huila Cortuluá, a los 14 años, creo que es el gol más tempranero que ha existido en el fútbol profesional colombiano. Y de un niño de 14 años. El jugador, fíjate que es que estaba llegando del Carmen, y está un poquito agitado, pero ya... No se preocupe, señor Martán, lo escuchamos. Ya normalizo. Entonces, ese jugador, por decisión de un empresario, de una escuela de fútbol, por no comerse una ensalada, lo bloquean 2 años en el fútbol, o sea, desaparece del fútbol
competitivo, y él se dedica a estudiar, creo que dibujo profesional, ¿sí? El jugador, la mamá de él me busca un día y me dice, llorando, que por qué no le daban la oportunidad al jugador. Cortuluá le brinda la oportunidad. Resulta que sus estadísticas son fabulosas. De Cortuluá pasa al Pereira, del Pereira pasa al Once Caldas, se convierte con el profesor Osorio en el 12º goleador del mundo, ¿sí? Por mi amistad con el señor Mario Alberto Yepes, él me ayuda y hacemos un contacto con el Chievo Verona, donde el jugador Mario Alberto Yepes había militado. El empresario del jugador en ese momento, que era el mismo de Vaca, creo que del mismo Teófilo, era el señor Helmut Weni. Al final el jugador se coloca en el Chievo Verona, se vende en la suma de $1 millón aproximadamente al Chievo, y Cortuluá se reserva el 50% de los derechos económicos. Los derechos federativos siempre son de los clubes en un 100%, los derechos económicos se pueden manejar en otro nivel. El jugador, la expectativa del jugador siempre fue una expectativa grande. Cuando se habla de 10 millones lo toman como una cifra irreal. Es como cuando se pone una opción de compra o como que cuando se pone una opción de una cláusula de rescisión. Pueden ser altas o pueden ser bajas. Si el comportamiento del jugador en su momento es alto, pues la opción de compra será baja. Si es malo, pues la opción de compra será elevadísima. Entonces el jugador, en esa expectativa de que los jugadores maduran en Europa a los 2-3 años, caso Muriel, caso Zapata, múltiples casos, Falcao, James, tienen que adaptarse. El jugador, en una decisión familiar, embaraza a su señora y la señora no se sintió bien atendida por el sistema comunitario de la salud que es en Italia. Al año y medio el jugador me dice, por favor ayúdeme, y yo le ayudo, y afortunadamente, como decimos en Colombia, cae parado. ¿A dónde cae parado? Al Atlético Nacional. ¿Quién era el técnico? Juan Carlos Osorio, donde fue exitoso, con el que fue exitoso en el Once Caldas. Nacional, en un esfuerzo maravilloso, generoso, hace una inversión de aproximadamente $2 millones y compra el 50% de los derechos económicos, el 100% de los federativos al Chievo Verona. Como ve, Cortuluá simplemente confía en Atlético Nacional porque es un club vendedor, porque es un club que había vendido a Giovanni Moreno, a Darlon Pavón, a muchos jugadores. Entonces la confianza la deposita en Nacional de que ese 50% está bien protegido, ¿sí? Cuando se firma el documento, Chievo Verona, Cortuluá, Atlético Nacional y el jugador pactan unas cláusulas compromisorias, unas cláusulas de controversia, y pactan también unas cláusulas, se llama acuerdo entre las partes, siempre se llama pacta sunt servante, acuerdo entre las partes. Yo no soy abogado, soy economista. Entonces, entre las cláusulas dice que Chievo le dice a Nacional que tiene que proteger el 50% de Cortuluá por cualquier motivo, inclusive hasta pérdida por terminación unilateral del contrato. O sea, es que decir, Nacional estaba en la obligación, según esas cláusulas que ustedes firman, de pagarles el 50% del jugador. De protegerle el 50% del jugador, ¿correcto? Correcto. Entonces había otra cláusula donde decía que podía, en caso de controversia, primer punto, se podía ir al TAS, Tribunal del Deporte, o tal, arbitral del deporte, o, no decía se podía ir al TAS o a las instancias FIFA. Como era un litigio entre dos equipos colombianos, una controversia entre dos equipos colombianos, Cortuluá presenta la demanda, salté un paso. Adicionalmente a ese convenio, se firma un acuerdo de transferencia donde dice, de manejo de derechos económicos, donde dice que el jugador no lo podían transferir ni temporal ni definitivamente en una suma inferior a los $10 millones. Significaba que en caso de venderlo, 5 millones eran para Cortuluá, 5 millones eran para Nacional. Inclusive había un bono especial para Nacional de $700.000, o sea, 4,300, 5,700, ¿ok? Eso era lo que se había pactado. Entonces, se hace un contrato de 3 años
Nacional le genera un contrato de 3 años al jugador Fernando Uribe, que es lo que está permitido en Colombia, en Europa son 5 años. Entonces empieza su labor como jugador de Nacional. El primer año fue un año importante, el segundo año no fue tan importante. Los que conozcan de fútbol saben cómo es el esquema del profesor Osorio. Empezó a la famosa rotación, se hacía 2 goles, lo sentaba a 2 partidos y lo hacía no con Uribe, creo que lo hacía con la mayoría de los jugadores. Entonces el jugador, digamos que empezó a sentirse incómodo, creo que empezó a tener discusiones seguramente internas allá en Nacional, eso no es un tema que me compete a mí, y empiezan a manejar el tema. Yo le hablo en ese momento, yo no era presidente de Cortuluá, no pertenecía a Cortuluá, era un asesor del jugador, que ahí es donde de pronto Nacional tiene confusiones. Yo le ayudo al jugador. Entonces, para el tercer año, que le faltaba un año de contrato, entiendo por lo que me comenta el empresario del jugador, habla con el señor Víctor Marulanda y con el señor de la Cuesta, si no estoy equivocado, y dicen que hay que hacer una renovación adicional del contrato. Marulanda dice que habló con el jugador, que está de acuerdo. El empresario le hace una propuesta de subirle para el primer año creo que 10 millones más, para el segundo año 10 millones más, para el tercer año 10 millones más, donde Marulanda dice que no, que sería bajo los mismos términos la renovación del contrato. Pasaron los meses, me dice el representante que al final Nacional dijo que por decisión de la comisión técnica no le iban a renovar el contrato. Estamos hablando un año antes de que finalizara el contrato. Se le olvidó a Nacional que tenía un acuerdo con el Quiejo, que tenía un acuerdo con Cortuluá, que tenía un acuerdo, y se les olvidó ese punto. Para mí hubo un tema de negligencia. ¿Cuánto ese olvido de Nacional, de ese acuerdo que tenía con Cortuluá por el jugador, a pesar de las dificultades que tuviera Nacional con el jugador, era de cuánta plata en ese momento? Por eso, de 10 millones, simplemente, perdón, te agrego a ese documento, decía que era la cifra, no podía hacerlo por una cifra inferior, pero si aparecían propuestas de manera diferente, por unas cifras inferior a los 10 millones, le comunicaba a Cortuluá. O sea, simplemente Nacional lo que tenía que hacer era una carta donde le informara a Cortuluá de que había una oferta de 5 millones, entonces no era de 10, y Cortuluá ni corto ni perezoso le iba a decir que no, iba a decir que sí aceptaba, porque significaba que su parte, que en regla de 3 originalmente valía 2, pues ya podía valer 2,5 o podría valer 5. Ese paso no lo hizo Atlético Nacional. Fueron negligentes, lo pasaron por encima, es una cuestión de administradores, no es una cuestión que le corresponde a Cortuluá. Pero señor Martán, en medio de ese lío jurídico, en medio de esa historia que usted nos está contando, ustedes recurren a 3 instancias distintas. ¿Cuál es la primera instancia a la que recurre Cortuluá por este incumplimiento de Nacional? Camilo, entonces ahora sí, terminaba el caso de que el jugador un año antes ya se sabía que iba a quedar libre, solamente Nacional parece que no se daba cuenta de eso. Entonces, ya sucede lo que sucedió, quedó libre. El jugador se pudo ir como agente libre a otros países, a Toluca, a México, a jugar en 2 equipos de Brasil, luego vuelve a Millonarios. Siempre fue un excelente goleador y lo dejaron desperdiciar por una decisión equivocada. Entonces, Cortuluá manda razones. ¿Por qué no arreglamos? ¿Por qué no nos dan un patrocinio? ¿Por qué no buscan soluciones para que ustedes no cumplan con esta afectación que le hacen a una institución como Cortuluá, que depende de la venta de jugadores? Entonces, vamos a lo acordado. Cortuluá decide presentar la demanda ante la Comisión del Estatuto del Jugador de la DIMAYOR, ¿sí? Nacional pudo haber objetado, Nacional tenía apoderados bien importantes, pudo haber objetado y hubiera dicho me voy al TAS. Nacional no lo hizo, simplemente controvertimos legalmente en esa instancia. El fallo es simple, o la decisión es simple, pague $5 millones más los intereses corridos hasta la fecha. Eso dice la primera instancia aquí en Colombia. La primera instancia acá en Colombia, es correcto. Perfecto, primera instancia en Colombia, correcto. Que se llama ¿cómo? Porque es que como esto es... Comisión del Estatuto del Jugador de la DIMAYOR. Perfecto, la DIMAYOR falla a favor del Cortuluá, le dice pague $5 millones al Cortuluá más intereses. ¿Y los intereses cuánto suman, doctor Martán? Porque no, ahorita llegamos a esa parte final. Llegamos a esa parte final. 5 millones entonces, dicen en Colombia, la DIMAYOR, ustedes van al proceso donde los equipos de fútbol tienen que dirimir sus diferencias. Exacto. Entonces,
tiene derecho a un recurso en esa resolución. Hay un recurso de reposición y un recurso de apelación. En el recurso de reposición, que lo hace Nacional, fallan en el mismo criterio, porque es ante la misma comisión del Estatuto del Jugador de la DIMAYOR. Aquí en Colombia, apelan y vuelven en segunda instancia, gana el Cortuluá en la DIMAYOR. Reposición. Estamos hablando de reposición. En la segunda, perfecto. Nacional se va a la apelación, Camila, Nacional se va a la apelación con abogados, con apoderados, y hace la apelación ante la comisión del Estatuto del Jugador de la Federación. Eso aquí en Colombia, solo que una instancia mayor que la DIMAYOR. Segunda instancia, se llama segunda instancia. Al final de la resolución dice, ante esto no existe recurso alguno, o sea, no hay apelación, no hay reposición, es cosa juzgada y se termina el caso, punto, cerrado el punto. ¿Está clarísimo? Clarísimo, o sea, y la Federación en segunda instancia dice el Cortuluá tiene razón, hay que pagarle los $5 millones más intereses. Ratifica el fallo de la Comisión del Estatuto del Jugador de la DIMAYOR, ¿correcto? Perfecto. Ok, bueno, de una manera sorprendente, Nacional solicita medidas cautelares a la Federación para poder inscribir jugadores, obviamente se las niega. Nacional, de otra manera muy sorprendente, va al TAS, cuando ya la instancia del TAS, y ya íbamos en segunda instancia, la instancia del TAS no la habían tomado ellos como estaba pactado en la controversia. ¿El TAS es qué? Discúlpeme, señor Marcán. El TAS es una instancia, a ver, digamos que es un tribunal de arbitramiento internacional, no solamente para el deporte fútbol, sino para la natación, para el tenis, para todos los deportes del mundo, y muchas veces sobre el tema de dopaje. Por ahí vimos el caso de la ¿cómo se llama? De la ciclista, la calle. Y este TAS queda en Suiza. Entonces Nacional dice, como perdí en Colombia, me voy a Suiza. Claro, pero te hago la claridad. El TAS, yo no sé, de una manera sorprendente, le da medidas cautelares a Nacional para poder inscribir jugadores, ¿sí? Para poder inscribir jugadores. Nosotros nos oponemos radicalmente a la competencia del TAS. Nos opusimos radicalmente a la competencia del TAS. No podía darle medidas cautelares. Efectivamente, se las dieron las medidas cautelares. Nos llevaron a una controversia jurídica en ese tribunal de arbitramiento, que es como un tribunal ordinario. Obviamente no hace parte del fútbol, digámoslo así, de la FIFA. Simplemente que la FIFA lo avala como una instancia en determinados momentos, ¿sí? Entonces, se llama Tribunal Arbitral del Deporte, ¿sí? O TAS, o Tribunal Arbitral de Sport, ¿sí? Ese es básicamente, y sirve para muchos deportes. ¿Y ahí qué pasa entonces? ¿Dictan medidas cautelares? ¿Ustedes se oponen? Le dan medidas cautelares, nos vamos a la controversia. Nacional nombra a un excelente abogado argentino, el doctor Ariel Rec. Nosotros nombramos a una eminencia a nivel mundial que se llama el doctor Juan de Dios Crespo, un español, que manejó el caso de Neymar. Si ustedes conocen el tema de Neymar, es que el que llevó el cheque de 220 millones de euros del Paris Saint-Germain al Barcelona de España para que Neymar se pudiera ir al Paris Saint-Germain, haciendo uso de una cláusula de rescisión. Entonces, ese es nuestro abogado. O sea, peso pesado se peleó contra peso pesado en Nacional, ¿correcto? ¿Y les costó una plática o el abogado va por cuando ya tenga... Va para el éxito también. Va comisión de éxito. Ah, perfecto. Exactamente. Entonces, pero también para Cortuluá es una inversión gigante, porque también hay unos honorarios, hay unos costos de viajes, de hoteles, de todo lo que tú quieras, ¿sí? Entonces, perfecto. De papelería, lo que sea. Entonces, pero estábamos seguros de que estábamos haciendo lo correcto nosotros. Vamos a ese caso y lo ganamos. Cortuluá también gana. Esa mentira de que Nacional fue el que ganó no es cierto. Cortuluá gana y el TAS dice que Nacional incumplió el convenio establecido, pero de una manera sorprendente, ya no es la cifra de 5 millones, que era la que estaba en disputa, sino que es una cifra de $150,000, que no sabemos de dónde sale, más intereses. El Nacional ha dicho que sale de no sé qué, de un préstamo de un jugador por otro jugador, cuando eso no es cierto. A nosotros nunca nos dijeron pero entonces, que habían prestado señor Marcán, señora, para mirar este lío jurídico, vamos en 3 etapas. DIMAYOR, después Federación, que fallan en DIMAYOR y Federación, fallan a favor del Cortuluá. Se van al TAS que está en Suiza. El TAS le da medidas cautelares a Nacional para que pueda inscribir jugadores en el torneo aquí en Colombia, pero al final ese tribunal de arbitramiento falla en favor del Cortuluá y le dice, señores Nacional, ustedes tienen que pagar esos $5 millones.
No, 150.000. $150.000. Exactamente. Y entonces ahí Nacional dice, listo, yo pago $150.000. Exactamente. Entonces, ahí hago una interrupción. ¿Cuál es la interrupción? O la claridad, perdón. Cuando se va al TAS, así haya sido forzado por Atlético Nacional, hay un código de arbitramiento y hay una, ¿cómo se llama? El sistema PILO, que es el Tribunal de la Justicia Suiza. Tú lo dijiste hace rato, perdona que la tuteé, usted dijo hace rato, dijo, ¿dónde queda el TAS? Queda en Suiza. Por consiguiente, se acoge a las leyes suizas. ¿Dónde queda la FIFA? En Suiza, se acoge a las leyes suizas. Y en el acuerdo o en el orden de procedimiento firmado por Atlético Nacional, el doctor Juan David Pérez, el doctor Ariel Reg, Cortuluá y el abogado acuerdan ir a eso, o sea, que le da el derecho a ir al Tribunal Federal Suizo. Si Nacional le hubiera salido el fallo contra ellos en los mismos 5 millones como debió ser, Nacional tenía derecho a ir al Tribunal Federal Suizo. Entonces ustedes apelan en el Tribunal Federal Suizo. Y Nacional... Entonces, nosotros en el derecho que nos permitió ese orden de procedimiento, vamos al Tribunal Federal Suizo. El Tribunal Federal Suizo no analiza, yo no soy abogado, Camila, soy un economista, pero analiza no de fondo el tema, sino que el abogado de nosotros. Pero entonces, si quiere, señor Martán, para que nos vaya ayudando por algo que no sepamos y necesitemos aclarar, nosotros sí hemos llamado a un abogado experto en derecho deportivo, para que nos vaya aclarando esas duditas que vayamos teniendo. Pero espérate, te digo, en el Tribunal Federal Suizo, Nacional nombra, se hizo apoderar también, el TAS también fue demandado, la federación fue demandada. Cortuluá se hace asesorar de un abogado, Jorge Ibarrola, un español que litiga en Suiza porque tiene que ser con idioma francés. Nacional nombra una de las mejores abogadas del mundo, de las mejores firmas del mundo, se me olvida el nombre de ella, y nos enfrentamos o controvertimos allá. El Tribunal Suizo dice, eso se llama casación o yo no sé cómo se llama, y dice, se declara nulo el laudo del TAS. Por consiguiente, el TAS no existe, no podemos reversar las cosas a decir que el fallo del TAS existe. No existe. Entonces, volvemos al esquema original. El fallo donde la Federación Colombiana, la Comisión del Estatuto del Jugador de la Federación Colombiana del Fútbol ratifica el fallo del Estatuto de la DIMAYOR. Por consiguiente, vuelve a caer en firme. Entonces, ¿qué queda en firme? Los 5 millones más los intereses que ya van en 2 millones y pico, son como 2.100.000, son 7.100.000. 7.100.000 de dólares, ¿no? Es que es importante, con dólar a 3.900. De dólares, correcto. Es un proceso que lleva, Camila, más de 8 años, si no estoy equivocado. Entonces, ahí simplemente se vuelve a lo mismo. Entonces, Nacional ya saca tutelas a través de los jugadores. El doctor Néstor Humberto, un abogado respetable en todos los sentidos, dice en una entrevista que animó y asesoraron a los jugadores para presentar unas tutelas porque le estaban vulnerando el derecho al trabajo. Ya han salido 3 tutelas donde declaran improcedente porque nunca le han violado el derecho al trabajo. Más bien deberían los jugadores decirle a Nacional, tutelamos a Nacional porque nos contrataron a sabiendas de que había una inhabilidad. La inhabilidad lleva muchos años, pero la última inhabilidad se ratifica o se verifica o se ejecuta cuando sale la notificación. Pero señor Martán, del entonces usted lo que nos está diciendo es, ya ha habido 3 tutelas que ponen jugadores de Nacional con la defensa de Nacional, pagadas los abogados por Atlético Nacional, que se han perdido. Digamos que resumimos eso porque tienen información confidencial de Nacional y en las mismas máquinas de escribir y en todas esas cosas. Resumimos y hemos dicho en nuestro alegato que esas tutelas solo benefician a Nacional para no pagar para no cumplir con la inhabilidad. Pero en la tutela que se aceptó el viernes, que se radicó el viernes, esa tutela sí la pone directamente Atlético Nacional, contra el Cortuluá, contra la Federación y contra la DIMAYOR. Buena pregunta, Camila. Los jugadores, nosotros pedimos un disciplinario contra los jugadores porque los jugadores podían haber agotado vías deportivas, como la Comisión del Estatuto del Jugador, para pelear por sus derechos. No lo hicieron, se fueron a una tutela. Eso es gravísimo. Pero ya se están respondiendo y están declarando improcedentes. Luego viene algo que no ha sucedido en el fútbol colombiano, creo, hasta donde yo sé, y un equipo de fútbol grande como Nacional pone una tutela contra la Federación
contra la DIMAYOR y contra Cortuluá. Yo le quiero hacer una acotación. Nacional lleva 70 años o más, no sé, participando del fútbol asociado. Ha estado en Mundial de Clubes, ha ganado dinero, ha estado en Copa Libertadores, ha ganado muchísimo dinero, ha tenido jugadores en la Selección Colombia que se han valorizado, ha tenido jugadores en la sub-20, sub-15, sub-17 que se han valorizado, ha recibido taquillas, ha hecho demandas contra clubes. La última demanda que la hizo contra el Deportivo Cali, donde favorecen a Nacional por la suma de $400.000, siguiendo el esquema al cual estamos obligados por hacer parte del fútbol asociado. Nacional cobró $3 millones a través de la FIFA en un proceso con Palmeiras, de un jugador que no ha vendido Palmeiras, y recibió 3 millones, y la FIFA le dijo a Palmeiras, si en el término de 45 días usted no paga. O sea, usted lo que me está diciendo, señor Martán, es que Nacional sí le sirve la justicia dentro del fútbol y dentro del deporte cuando es a favor de Nacional, pero no le sirve la justicia del deporte y se va a la justicia ordinaria y pone una tutela cuando les falla en contra. Pero permítame, yo quiero saludar, señor Martán Andrés Charria, que es abogado experto en derecho deportivo, porque ni usted ni yo somos abogados y yo pues ni entiendo muy bien, y por eso me parece fantástico escuchar toda la historia de cómo ha sido el proceso entre el Cortuluá y Atlético Nacional. Señor Charria, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Hola a todos, ¿cómo están? Pues mire, acá oyendo esta novela, que pues no, yo no soy tan aficionadísima al fútbol, pero sí sé que esto es una novela judicial impresionante entre el Cortuluá y Nacional, en donde se están jugando $7 millones. La gran pregunta es, ¿cuáles son los efectos de que Atlético Nacional se vaya a la justicia ordinaria a una tutela? No se supone, y la FIFA no dice que no se puede recurrir a la justicia ordinaria de ningún país cuando se está entre un pleito entre jugadores o entre equipos de fútbol. Es cierto y parcialmente inexacto. Los jugadores, claro que pueden ir a tutelar, claro que pueden tutelar, claro que pueden ir a juzgados laborales. Los jugadores son los trabajadores, y Carlos González Puche más claro que yo, un jugador puede ir, y de hecho van a la justicia ordinaria. Yo a veces ordinaria, a veces no, pero jugadores, y en eso FIFA es clarísima, el derecho que tienen de acudir a la justicia ordinaria, de hacer tutelas, de todo eso, eso no tiene mayor problema. Entonces, los jugadores, y lo han hecho. Hoy ya le cuento las historias. El problema sí es de Nacional, Cortuluá y con la federación. Yo le cuento, no voy a hablar tanto como Nacho, pero yo le cuento, empecé precisamente ese trasegar en el derecho deportivo hace 20 años. Pero déjeme, yo le pregunto, señor Charria, entonces los jugadores de fútbol sí pueden poner tutelas, porque son trabajadores como cualquier otro colombiano, pero Atlético Nacional puede poner una tutela en contra de otro equipo de fútbol y en contra de la federación y la DIMAYOR, según las reglas de la FIFA, porque no está de acuerdo con los fallos de la justicia que hay dentro del fútbol y el deporte. Por eso le digo, yo creía que no puede, porque precisamente hace 20 años al Olimpia le pasó lo mismo, que yo me acuerdo, y ha habido más, pero al Olimpia le pasó hace 20 años y tuvieron grandes problemas. Los jugadores no tienen problema, ellos pueden ir a la justicia y de hecho van, y uno recomienda que vayan, y que tutelen, y que hagan lo que quieran. Los clubes tienen otras características, y que yo sepa, no pueden demandar ni a otros clubes por la justicia ordinaria, ni mucho menos a la DIMAYOR o a la federación, pero hay que matizarlo, porque la estructura del fútbol colombiano es extraña. Una cosa que se llama la DIMAYOR, y otra cosa que se llama la DIFútbol, y otra cosa que se llama la federación. Entonces es como la Santísima Trinidad, que hay 3 personas y uno no sabe, ni siquiera el ministerio sabe si la DIMAYOR existe como ente jurídico. Entonces ha habido problemas, pero para responder la pregunta, yo creo que Nacional no puede... Pero si Nacional no puede entonces recurrir a la justicia ordinaria, ¿qué otra instancia le queda a Nacional dentro de la justicia deportiva? ¿O ya Nacional agotó las instancias de la justicia deportiva después de que se falla a favor del Cortuluá en Suiza? Instancias, para mí el proceso terminó. Para usted el proceso terminó dentro de la instancia del fútbol, dentro de la justicia del fútbol, el proceso terminó. Y por esa razón es que Nacional decide, no, como no gané en el proceso
de las instancias jurídicas del fútbol, entonces me voy a la justicia ordinaria. Y yo ahí tengo una pregunta y voy a saludar al representante de la Asociación Colombiana de Trabajadores Futbolistas de Acolfutro, a Carlos González Puche. Puche, bienvenido, gracias por estar aquí con nosotros. ¿Eso qué efectos nos puede traer a nosotros en Colombia? Ya no Nacional y el Cortuluá, sino directamente al fútbol colombiano, con esta situación en donde uno de los equipos más importantes del fútbol profesional colombiano decide que no le vale la justicia del fútbol, sino que se va a la justicia ordinaria. Bueno, bienvenidos, muchas gracias por la invitación. Y lo que yo diría es bienvenidos a enfrentar todas estas regulaciones, Camila, que en mi concepto son inconstitucionales, porque quienes toman las decisiones en esas comisiones no tienen facultades. Conforme al artículo 116 de la Constitución Política de Colombia, se establece claramente quiénes tienen y quiénes no tienen facultades para actuar, qué particulares pueden actuar como jueces y en qué condiciones. Lo segundo que quiero decir es que esos reglamentos de las federaciones, en este momento, a pesar de que existe una norma expresa que obliga al director de Coldeportes, hoy ministro del Deporte, a aprobarlos, no existe un solo acto administrativo emitido, proferido por el Ministerio del Deporte hoy, ejerciendo el control de legalidad sobre esos reglamentos para ver si se ajustan o no se ajustan a las normas colombianas. Es claro que, como lo comentaba Andrés Charria en una columna, supuestamente, conforme a la ley, eso es obligatorio que se haga. Hablaba con el señor Martán hace unos días y él decía, no, es que eso lo revisan. Lo más vergonzoso es que en la ley, el proyecto de ley que está en el proyecto 400, se mantiene esa posición. El ministerio tiene que aprobar y ejercer el control de legalidad, como lo ha ordenado la Corte Constitucional, porque los reglamentos de los que conforman, los clubes que conforman la federación, la Federación de Fútbol, son reglamentos empresariales. Y la Corte desde 1997 establece que tienen que ser revisados, controlados por la autoridad competente para ello, para ver si se ajustan o no se ajustan a la normativa colombiana, a la Constitución de Colombia. Eso no es nuevo, yo aquí no estoy tomando partido ni por Nacional ni por Cortuluá. El discurso y nuestro planteamiento siempre ha sido, aquí a los futbolistas se nos están violando nuestros derechos. ¿Por qué, Camila? Porque para poder jugar al fútbol en Colombia usted tiene que firmar como registro, como documento obligatorio. Pero usted Puche, se somete a esos reglamentos. Pero déjeme, yo le interrumpo. Más allá de eso, dentro del conocimiento que usted tiene, sí, como abogado, defensor de los futbolistas, aquí, yo sé que usted no va a tomar partido, ni más faltaba, pero aquí Nacional ya debió haber cerrado y haber aceptado el fallo del TAS y del Tribunal Suizo en última instancia, o usted dice, oiga, no, Nacional tiene todo el derecho de recurrir a la justicia ordinaria. Yo creo que cualquier persona jurídica o natural que considere que se le están violando sus derechos puede recurrir ante los jueces cuando le dé la gana y como le dé la gana. Pero también Pucha, acá hay algo muy crítico y le quería preguntar al abogado Charria. A ver, estamos hablando de quizá el club más poderoso de Colombia. Si nos quitamos un poco la máscara y lo decimos de frente, y es así, es un club muy poderoso. ¿Usted cree, abogado Charria, que es posible lo que se ha venido deslizando en los últimos días en medios de que se podría dar una desafiliación de Atlético Nacional? Porque Nacional está desafiando el statu quo jurídico, se fue contra todo el mundo. ¿Es posible o cree que eso es más humo de la prensa en los últimos días? No solo eso, sino que sumándole a su pregunta, Sebastián, acá estoy viendo también una columna en donde dicen que por esa tutela de Nacional Colombia podría quedarse fuera del Mundial de Qatar 2022, por esa tutela que puso. Por eso yo preguntamos, porque aquí ustedes son los expertos. Yo le pongo dos ejemplos que ocurrieron. A Glasgow Rangers lo descendía a una cuarta categoría en Escocia. Es el club que más torneos ha ganado en la historia del fútbol. Por haberse ido a la justicia ordinaria y no aceptar los resultados de la justicia de la federación. No. Organizativos, pero lo que le estoy diciendo es, por muy grande que sea un club, ahí está. Y como le dije, años al Olimpia, que es mucho más grande que Nacional, pues tiene 3 Copas Libertadores. Yo los asesoré en ese momento y después de unas peleas muy fuertes con FIFA, logramos salir de ese pero no es humo. Y yo creo que sí es humo lo de sacar a la federación.
Lo que pasa es que depende de cómo actúe la federación, pero a mí no me parece humo. Y hay muchos equipos que han caído. Sí, hay un peligro. Pero y entonces aquí, ¿cómo se resuelve esto, señor Martán? ¿Cómo resolvemos este lío? Ya están todas las instancias listas dentro del fútbol. Ya ahora tenemos una tutela. ¿En qué momento se soluciona esto para que ustedes logren que les paguen o que Nacional diga, no, yo no siento que se está haciendo justicia y tenga derecho de pedir otra revisión? ¿Cuándo llegamos al final de este proceso? ¿Quién es la última palabra? No, la última palabra ya está tomada. Un saludo al doctor Puche. He tenido controversias con él, pero siempre bajo el mayor respeto. Con el doctor Charria también discutimos en el tema. Yo no soy experto, pero votamos corriente sobre el tema. Para mí ya es cosa juzgada. El doctor Puche ha dicho Cortuluá tiene reconocimiento deportivo, tiene inspección, vigilancia y control del Ministerio del Deporte, como lo tienen los 35 clubes del fútbol profesional colombiano, como lo tienen las 34 ligas, como lo tiene la federación. Entonces, decir que no existen, pues existen, si no, no habrían. Pero señor Martán, usted dice... Precisemos las cosas porque eso es, no. El control de legalidad no está siendo ejercido por el Ministerio para aprobar. Pero mire, Puche, eso es otro debate. Porque si no, ustedes se me van a poner a pelear si el Cortuluá, y no tenemos tanto tiempo, sino de este proceso nacional contra el Cortuluá. Dos comentarios que han hecho. Fíjense que se hizo un comentario dentro de la larga narración que hizo el señor Martán en la descripción de todo el proceso, que hay posibilidad de bloquear. Fíjense lo que él dijo de Fernando Uribe en su momento, que es que un directivo lo podía bloquear para poder ejercer su actividad como futbolista aficionado. Y por otro lado, él está manifestando que está solicitando disciplinariamente que se sancionen a los jugadores que han recurrido a la tutela. Eso obviamente viola sus derechos constitucionales. Y eso justamente es lo que nosotros hemos venido totalmente en contra, porque ellos pueden ir por derechos laborales. Ese no es un tema de derechos laborales. No, laboral no, porque aquí hay un impedimento para poder jugar al fútbol. Pero entonces para que ustedes me respondan, porque entiendo el interés de Puche sobre la defensa de los jugadores. Eso lo entiendo, lo tengo clarísimo. ¿Cómo así que los van a sancionar por ir a la justicia ordinaria? Claro, pero Puche, estamos hablando del proceso entre Nacional y Cortuluá. Y entonces dice el señor Martán que esto ya es cosa juzgada. Pero, señor Martán, a usted Nacional no le está pagando y dice, para nosotros no hay cosa juzgada, no le pago, ¿qué va a hacer? El problema de los jugadores no es el tema de los jugadores, es el problema de una inhabilidad que tiene un club. Es el Atlético Nacional, punto. Entonces no le cargan a los jugadores el problema. Hay un fallo donde la FIFA le dice a Palmeiras, pague o no puede inscribir jugadores nacionales e internacionales. Inmediatamente la Palmeiras le pagó a Nacional $3.100.000. Entonces, lo del Cali, lo mismo. ¿De qué estamos hablando? Ya hay cosa juzgada, ya se fueron a 4 instancias. ¿Cuál más instancia quiere? ¿Cuál más instancia? Pero entonces ahorita hay Nacional que compró 3 jugadores que los tiene parqueados y no los puede inscribir, porque le dice la federación, usted tiene que cumplir con el pago, tiene que pagar esos $7 millones o no inscribe. Es un problema nacional. ¿Y en qué momento entonces, y yo le pregunto, Charria, doctor Charria, se habla de la desafiliación de Nacional, que ya sería como la otra medida que puede aplicar la federación para obligarlos a que paguen? La celeridad de la federación. Fíjese que cuando es el ministerio o el gobierno el que le pregunta a la federación, ellos inmediatamente mandan un correo y FIFA amenaza con desafiliar. Y eso pasa en Perú y eso pasa en todos lados. Digamos que es el escudo contra cualquier intervención estatal que para mí son, y en eso estoy de acuerdo con Carlos, son necesarias. Es decir, es necesario que el ministerio controle. Claro. Entonces, por eso le digo, cuando es el ministerio, cuando alguien pregunta qué pasó con las boletas, entonces inmediatamente dice, no, cuidado que nos desafilia. Sí. Cuando viene un tema con Nacional o algo así, pues no son tan rápidos. ¿De qué depende? Yo creo que depende mucho de la federación para denunciar, pero puede pasar, como ocurrió en Venezuela y como ocurre en algunos sitios, que a FIFA poco este caso que hay acá, de hecho lo comentan el Tribunal Arbitral del Deporte y el Tribunal Superior Suizo, dicen esto es un bosque, casi que un bosque encantado, donde hay normas rarísimas, donde, mire, lo que dicen los suizos, en realidad, la situación jurídica del fútbol colombiano es caótica. No estoy hablando del fútbol, ni cómo se desarrolla, que eso Carlos la conoce mejor que yo, pero ellos dicen que es
A mí no, es que el doctor Charria se me está cortando, yo no sé, y está siendo muy difícil poder escucharlo, y ya a mí se me va acabando el tiempo, pero entonces yo sigo con la duda, con la primera duda con la que arranqué esta entrevista, señor Martán. ¿En qué momento se acaba este pleito? ¿En qué momento sabemos cuál es el resultado y quién soluciona? Sí, pero Nacional dice que no. Eso dice Nacional. Pero Nacional ha tenido demandas, múltiples demandas, donde se ha visto favorecido, donde ha perdido seguramente, y como lo dice el doctor Charria, la FIFA podrá decir, como lo dijo con Olimpia, con la AFA y con algunos clubes, que o solucionan el problema o solucionan el problema. Y a mí me parece que no es humo. Si la federación no logra solucionar el problema, pues seguramente la FIFA lo va a desafiliar y no podemos ir a las eliminatorias de Qatar. O sea, que a usted le parece que no es humo eso de lo de Qatar. O sea, que este es un problema que podría terminar afectando a la selección Colombia, con miras a Qatar. Podría terminar afectando, porque si no cumple, si la federación no hace cumplir sus estatutos, yo tengo que solicitar vía federativa llegar a la FIFA, no como hace Nacional, que va directamente a la FIFA violando los conductos regulares. Y entonces, ¿usted qué va a hacer? Ese es el procedimiento que usted va a seguir. Usted va, hasta que Nacional no le pague, usted entonces va a hacer todo lo posible para que lo desafilien. El 6 de agosto, ¿cómo se llama? Ya Nacional se fue a la tutela. Para mí la tutela, se lo digo con todo respeto, todos colombianos, tiene derecho a la tutela cuando se le están vulnerando sus derechos, pero aquí me parece que lo que está haciendo Nacional es otra cosa. Está tratando de destruir las comisiones estatutarias de la DIMAYOR, de la federación, buscando otro fin, que nos vamos a un proceso ordinario cuando ya para mí se canceló todo. Camila, yo simplemente quiero terminar por el tema del tiempo. Es muy claro que lo que se ha dicho aquí demuestra que evidentemente las estructuras del fútbol colombiano tienen que cambiar y se tienen que modificar. Aquí los que hemos pagado el pato somos los futbolistas a quienes han abusado y nos han violentado nuestros derechos. Y eso es lo que hemos venido diciendo hace muchos años. Tribunal ordinario, le gusta la justicia ordinaria y le gusta también respetar la justicia jurisdiccional deportiva. Decía por cuál de las dos quiere estar. Yo quiero decidirme finalmente por lo que los ciudadanos colombianos trabajadores, porque en el caso de Johnny Ramírez, esa misma comisión de forma ilegal lo condenó a pagar a él y a Millonarios 500 millones de pesos, sin tener facultades esa comisión para conocer del asunto. Así operado en Colombia. Pero, y cuando claro, pero Puche, es que usted ahí se me sale. Usted se me sale porque yo sé que usted defiende a los jugadores y ni más faltaba. Aquí hemos hablado mil veces. Pero un pleito entre dos empresas, dos equipos de fútbol. Dígame, señor Martán. Yo me identifico con Puche, con el doctor Mr. Humberto, con Andrés Charria, me identifico en que hay que hacer reformas, seguramente desde la FIFA, desde la Conmebol, de la DIMAYOR, de la Federación, hay que hacer reformas, pero no a las patadas, no agrediendo como han venido agrediendo permanentemente por parte de Atlético Nacional. O sea, las reformas son necesarias y en eso estoy identificado, ¿sí? Pero mientras existan y esas sean donde nos asociamos, se tienen que respetar. Estoy de acuerdo que se deben modificar, como dice Puche, pero no a las patadas. Pues ese es el pleito. Por eso justamente, Camila, está una denuncia en la Superintendencia de Industria y Comercio tramitándose y hay una solicitud en el Ministerio del Trabajo para un tema de negociación de unas peticiones que no se han negociado desde el 11 de septiembre del 2019. Esto justamente tiene ese propósito. Las estructuras del fútbol colombiano tienen que revisarse porque están mal pero ese es otro tema, Puchi, porque usted vuelve y me lo mete. Eso es otro tema. Acá estamos hablando del pleito Nacional Cortuluá. ¿Y quién define si Nacional paga los 7 millones de dólares o no los paga? Acá estamos a puertas entonces de que desafilien a Nacional y que le quiten entonces la posibilidad de jugar como equipo de fútbol. Esto va a afectar a la selección Colombia en caso de que la Federación Colombiana de Fútbol no se mueva y que la FIFA le diga: oiga, señores, ustedes tienen que solucionar esto, si no van a Qatar. Es que el tema no es menor y por eso queríamos entenderlo. María Fernanda, una oyente, me estaba preguntando que dónde está la defensa de Nacional. María Fernanda, le cuento a usted y a todos los hinchas de Nacional que llamamos directamente a los abogados de Nacional, llamamos directamente al equipo y no quisieron hablar en estos micrófonos y por esa razón es que usted no los está oyendo el día de hoy. Quiero dar las gracias al señor Óscar Ignacio Martán, presidente de Cortuluá. Gracias por haber estado aquí en Mañanas Blue, igual a Puche, que ya hace parte de este programa en muchas oportunidades, presidente de Acolfutro. Gracias por haber estado aquí. Y Andrés Charria, abogado experto en Derecho Deportivo. Sí,
esta novela entre Nacional y el Cortuluá ya se habla que podría incluso llegar a afectar a la Selección Colombia y nuestra participación en Qatar 2022. Esperemos que no. Vamos a ver cómo se soluciona este pleito. Quédense ustedes con nuestros compañeros de Meridiano Blue. Hasta aquí llegamos nosotros en Mañanas Blue. Yo sé